No, los datos tienen que ser verdaderos. Profe. Listo, aquí yo me los estoy inventando para darles un ejemplo, pero ustedes sí consultan datos reales. Y no coloca justificación, o sea, cambiarle el título de importancia de mi proyecto. Bueno. No, profe, porque también tendría que colocar. Pero cuando yo diga justificación, ya sabes de qué estoy hablando. ¿Listo? Profe, como mínimo, eso sí recontra mismo, profe. ¿Cuántos datos tienen que ser? Dime. ¿Cuántos datos tienen que ser? Como mínimo uno. Yo puedo colocar un dato, pero que sea real, ¿cierto? Que no sea inventado y que sea relacionado con lo que ustedes me están mostrando. ¿Listo? Uno. Pero tiene que ser relacionado. No me pueden decir, es importante este proyecto debido a que en nuestra comunidad existen muchas familias en pobreza. Según cifras del Ministerio de Agricultura, aproximadamente se cultivan 40 toneladas de papa en el país. Entonces, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso tiene, o sea, es lo que tú ves y lo que tú investigas. Y yo veo muchas personas pobres por falta de trabajo que no le dan, porque ya muchos grupos están llenos. Eso es porque no tienen trabajo o no estudiaron de jóvenes, entonces a las personas no les trabajo. No les dan el trabajo porque no tienen la experiencia. Así es, eso me lo van a colocar también más adelante cuando hagamos el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Ya vamos a ver más adelante. No se preocupen. Vamos paso por paso para que no se me angustien, no se me agobien. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿queda claro qué es la justificación? Más o menos. Sí, pero Más o menos. es lo que te investigas. Y es un Profe, resumen. 1000%, a mí me queda Profe, no sabía que yo, mire, ni la mitad es cuando usaba, ni la mitad. Usted me da sacar para ir. Profe, yo he usado la mitad de la mitad del cuaderno. Bueno, entre comillas, porque yo no pongo la mitad para énfasis y la otra para proyecto. Yo puse, no, yo hice una informática y énfasis en los cuadernos. Bueno, mis ¿Usted no niños, cree que mi cuaderno es muy hermoso? vamos con el segundo paso del día de hoy, que es la hipótesis. Lo hizo 4 veces. Van colocando, por favor, como subtítulo Hipótesis. Ay, no, profe. Ahora pensé que habíamos terminado. Yo No. también. Ah. Profe, y solo quedan 4 minutos. Profe, una pregunta. Ay, No, mentiroso. vamos a las 2:30. Señor, cuéntame qué pregunta tiene. Profe, a la justificación hay que ponerle pregunta también. Que si tenemos que ponerle pregunta, no, señor. Vamos a devolvernos un poquito a la justificación. No, no, señor, en la justificación no va la pregunta. La pregunta va solamente en la pregunta problema. En la justificación solamente tenemos que explicar por qué es importante que nosotros desarrollemos ese proyecto. ¿Listo? ¿Queda claro, Daniel? Profe, Bien. ¿le puedo leer cómo me está quedando? Por supuesto, adelante. Bueno, profe. Según wikipedia.com, el ser humano significa valorar... perdón, profe. Según wikipedia.com, el humanismo significa valorar al ser humano y a la condición humana, siendo el hombre sobre la naturaleza. Esa idea trae consecuencias mortales para el medio ambiente y de paso para el mismo ser humano, siendo lo más importante la naturaleza, base para la vida. Sí, que lo estaban llamando a lista. Recuérdame tu pregunta problema, Daniel. Profe, mi pregunta problema son las ideas humanistas. O sea que el ser humano se cree superior que el resto de los seres vivos y al creerse superior que el resto de los seres vivos daña y destruye pues lo que sería más importante como la naturaleza. Mira, todo eso que me acabaste de decir te sirve para tu justificación. Porque tú me estás explicando, los seres vivos dañan, deterioran la naturaleza, ¿verdad? Eso te sirve para tu justificación. En la justificación me tienes que explicar precisamente eso.
por qué es importante yo realizar ese proyecto, por cuál es el daño que se está causando para el cual yo voy a hacer ese proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática que se está presentando ante la cual yo voy a realizar ese proyecto? Su pregunta problema, dímela. La pregunta problema es solamente la pregunta que queremos resolver con el proyecto. ¿La hiciste? ¿Cómo, profe? Es que no escuché bien. Por ejemplo, la pregunta problema de Juan José es esta. ¿Cómo un youtuber puede ayudar a la economía de las familias con escasos recursos? ¿Listo? Tu tema es sobre el humanismo. Me parece perfecto. Pero, ¿cuál es la pregunta problema? Lo primero que hicimos, definir una pregunta que nosotros Sí, queremos profe, resolver con nuestro proyecto. profe, sí tengo la pregunta problema. Adelante. ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad a desidealizar el humanismo por medio del diseño gráfico? Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo? Mi objetivo general es investigar cómo puedo Repíteme la ayudar a mi pregunta, por comunidad favor. a desidealizar. A no ser humanista. ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad? Mire, profe, se lo voy a leer desde el principio para que me entienda mejor. El problema de mi comunidad son las ideas humanistas, o sea que el ser humano se cree superior al resto de los seres vivos y al ser humano creerse lo más importante daña y destruye lo que verdaderamente sí es importante como la naturaleza. ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad a desidealizar el humanismo por medio del diseño gráfico? Objetivo general, investigar cómo puedo ayudar a mi comunidad a desidealizar el humanismo por medio del diseño gráfico. Objetivo específico, número 1, investigar cuáles son cuáles son las situaciones económicas de las personas de mi comunidad para saber si desde allí radica el problema. 2, explicar de qué manera impactaría a mi comunidad la publicación, la publicidad para la toma de conciencia. Según wikipedia.com, el humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana, siendo el hombre sobre la naturaleza. Esa idea trae consecuencias mortales para el medio ambiente y de paso para el mismo ser humano, siendo lo más importante la naturaleza, que es la base de la vida. Perfecto, muy bien, sí señor, todos los pasos están muy bien desarrollados. Lo más importante de la justificación, más que tú que me expliques qué es el humanismo, es que me expliques cuáles son las consecuencias del humanismo. ¿Verdad que tú me dijiste las consecuencias del humanismo son esas y esas? Ya listo, profe, yo ya lo voy a corregir. Repíteme esa partecita, por favor. Las consecuencias del humanismo son... ¿Me repites, por favor? Daniel. Profe, las consecuencias del humanismo es dañar la naturaleza y el medio ambiente, profe, porque el ser humano, al creerse superior que todo, prefiere, digamos, profe, un ejemplo, un ser humano prefiere matar 70 ardillas que un niño. Ok, listo. Listo, Daniel, perfecto. Entonces, o sea, prefiere muchas vías a, profe, es que no sé cómo explicar. Sí, no, te entiendo. Listo, Daniel, entonces, en la justificación me vas a hablar, me vas a ampliar un poco de cuáles son las consecuencias, en tu caso, del humanismo, porque eso nos ayuda a explicar por qué nuestro proyecto es importante, ¿cierto? En la medida en la cual nosotros decimos cuáles son las consecuencias, pues estamos diciendo por qué es importante el proyecto. Entonces, muy bien, Daniel, vas perfecto. Vamos a ampliar un poco la parte en la cual hablamos de las consecuencias del humanismo. Vamos a hablar un poco más de eso en la justificación, ¿listo? Y lo vamos a acompañar de datos que nosotros consultemos por internet, que también nos ayuden a soportar mi justificación. Entonces, tú puedes consultar por internet, por ejemplo, cuántas especies animales han sido extintas en los últimos años a causa del ser humano y a causa de sus ideales humanistas, ¿cierto? Entonces tú puedes investigar, por ejemplo, cifras
del Ministerio de Ambiente. Entonces, tú puedes investigar cuántas especies animales han sido exterminadas en los últimos años por el ser humano. Entonces, tú vas a encontrar ahí. Aproximadamente en los últimos años se han extinto cerca de 20 especies animales a causa de maltrato de los seres humanos hacia esas especies, ¿cierto? Entonces, esas cifras te van a ayudar a ti a justificar la importancia del proyecto. ¿Listo? Vas perfecto, Daniel. Solamente amplíame un poco las consecuencias del humanismo e investiga algunos datos que te ayuden a soportar tu justificación. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Listo, Daniel. Gracias a ti. Excelente trabajo. Lo estás desarrollando muy bien. Adelante, Cristian. Profe, los datos tienen que ser negativos, Que si tienen que ser negativos. obligatoriamente. Las justificadas de los datos, sí. ¿Cómo así negativos? O sea, digamos, o sea, ¿Aportes negativos? aportes negativos. Generalmente sí. O sea, Porque es para que ellos tomen ¿conciencia? eso, conciencia. Bueno, sí. Generalmente sí. Si yo no tengo un problema, pues yo para qué hago un proyecto en el cual yo busco una solución, ¿verdad? Para yo establecer por qué es importante mi proyecto, pues yo tengo que establecer cuál es el problema. Yo tengo que establecer por qué es importante ese proyecto y en qué medida lo hago. En la medida en la cual yo expongo cuáles son las consecuencias y cuáles son las dificultades que está presentando esa problemática como tal que yo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando la relación de, no sé, del fútbol, la pobreza de las familias, entonces yo tengo que mostrar datos relacionados con la pobreza, ¿cierto? Yo tengo que mostrar cuánta pobreza existe, ¿verdad? Porque eso es lo que me ayuda a mí a decir que mi proyecto sí es algo importante, Que sí es real. que sí es real y que es algo que debemos atender. Adelante, Laura. Dime. Bueno, que cuando, o sea, cuando la aporte negativo, o sea, no quiero ver si es más o menos para, o sea, siempre, casi siempre es para negativo porque está hablando de las personas para ayudar. Tratando de, sí, Perfecto. de la Así es, sí sociedad. señora, exactamente. Casi siempre pues son aspectos negativos porque pues son los aspectos a los cuales nosotros queremos darles una solución, ¿cierto? Exactamente, eso va a la justificación. Bueno, se salvaron porque no nos queda tiempo para hacer las hipótesis. Entonces esta semana me entregan solamente, ay, me corté. Me entregan solamente justificación. ¿Listo? Entonces ya saben, ustedes ya tienen un archivo en Word, ¿cierto? Entonces ustedes semana tras semana, lo único que van haciendo es ir agregando el tema que veamos en el día. Pues lo que ustedes me han tenido que enviar, claro. A ver, la tarea de hoy, sí, mi vida, a ver, mire, Profe, muéstrame. en la tarea que teníamos para hoy, ustedes me tenían que enviar en un archivo en Word su pregunta problema Pero a mí no puede ser aquí. y sus objetivos. Profe, ¿puedes mostrar el Archivo en Word. Sí. A ver, atentos nuevamente porque aquí sí necesito que les quede muy claro. Uno tenía que hacer. Prestamos atención. Para el día de hoy, ustedes me tenían que enviar un archivo en Word con su pregunta problema y con sus objetivos, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Para esta semana, ¿qué van a hacer? Van a coger ese mismo archivo que me enviaron y le van a agregar su justificación. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y me lo envían nuevamente ya con la justificación. Uno hace los ejemplos que tú habías dado, profe. Así uno lo hace. Sí, pero con el tema de cada uno de ustedes. Profe, Vale. Profe, yo creo que todos mis compañeros son testigos también. Profe, una pregunta. Muy claramente, muy detalladamente. profe. O sea, Sí, no, yo sé que eso lo expliqué detalladamente.
Pero la inconformidad es que a algunos no les gusta trabajar en Word, pero pues para ese caso, chicos, es un requisito. Yo no estaba en Word porque yo no me acordaba porque yo no sé cuál es. Y se les va a facilitar mucho trabajar en Word. No. Mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que yo les pida que agreguen algo, pues ustedes no tienen que hacer todo desde el inicio, sino que solamente cogen su archivo de Word y van agregando lo que trabajamos en la semana. Lo cual sí se tiene que hacer en el cuaderno porque al uno escribir eso, o sea, tendría que volver a poner todo ahí. Si no Exactamente, les queda más difícil. En cambio, en Word, solamente ustedes semana tras semana van agregando el paso del día. El paso de hoy, ¿cuál es la justificación? Entonces solamente agregan la justificación. La semana entrante, cuando veamos hipótesis, entonces ustedes cogen el mismo archivo y le agregan la hipótesis. Y semana tras semana le van agregando. Profe, Yo profesor, también a veces lo pongo cuando vaya a hacer lo otro. Y Sí. lo puedo dejar así mientras tanto y el otro lo puedo dejar, ya lo puedo dejar mejor. Dale, claro que sí, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? se- ¿Por qué se los pido en Word? Porque les queda más fácil ir agregando todo semana tras semana. Cuéntame. profe, es que creo que me quedaría mejor así. Eso lo escribí aquí rápido para ver si me queda mejor así. Las ideas humanistas traen consecuencias mortales para el medio ambiente. Este proyecto es importante para mi comunidad ya que podemos buscar la raíz del problema y de esta manera buscar la mejor solución. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Le puedes dar esa apertura a tu justificación? Claro que sí. Listo, Bien, profe, David. gracias. Redactas muy bien. Chévere. Qué chévere eso. Te felicito. Bueno, vean entonces cómo era la tarea. La tarea decía claramente, envía un archivo en Word en el que incluyas la pregunta problema y el objetivo general. Ya para esta semana van a coger ese mismo archivo y van a agregar su justificación. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Mis niños continúan con su próxima clase. Dios los bendiga. Profe, Bye bye. profe,